Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un maestro de maestros, el gran Carl Theodor Dreyer. Es un director tan especial, tan distinto, tan magistral, que es muy difícil hablar de él. De hecho, cuando preparaba un poco lo que iba a decir en este programa, siempre intento hacer un guión de lo que voy a decir para no dejarme nada y todas estas cosas, y no sabía muy bien por dónde empezar, porque Dreyer es un hombre tan especial, tan distinto, tan suyo, que es muy difícil hacer un resumen. Seguramente siempre me dejo un montón de cosas de los directores de los que hablo, pero hoy seguro que me dejaré muchas más. Bueno, hay pocos directores que me hayan impresionado tanto la primera vez que lo vi. De hecho, hay pocos autores, sean de literatura, de pintura, de lo que sea, que me hayan impresionado de tal modo. En el cine hay unos cuantos, algunos de los que estamos hablando aquí, otro como John Ford, del que no hablo porque ya hemos hablado mucho en este programa, pero en mi encuentro con Dreyer yo no estaba preparado para él. Fue un encuentro espectacular, porque no me podía creer lo que estaba viendo. Dreyer es una persona absolutamente profunda, absolutamente creadora de belleza espectacular y por lo tanto muy difícil de definir y muy difícil de adentrarse en su cinematografía, pero desde luego no en darte cuenta de que estás ante una obra maestra, ante un verdadero genio. Bien, vamos entonces a intentar meternos en este mundo de Dreyer, porque además Dreyer era una persona muy sencilla, tremendamente sencilla. Las entrevistas que tiene, la manera de contestar a ellas, su vida entera, jamás llenó una página de una revista del corazón. Estuvo casado desde el año 11 con Eve Larsen y cuando él se murió, allí seguía su mujer en el año 68 y por lo tanto tuvo dos hijos, con los que además se trasladaba con ellos al plató. Cuando se fue a París se fue con ellos a hacer la Pasión de Juana de Arco. En general un hombre tremendamente familiar, tremendamente sencillo y sin embargo cuando le hicieron el gran homenaje, cuando el estreno de Gertrude, su última película en Cannes, es espectacular el aplauso y la veneración de todo el mundo. Hicieron un documental en ese tiempo, cuando primero se estrenó en París y luego se llevó a Cannes. Pues en París, el 18 de diciembre, en las entrevistas que tiene allí, cuando la presentación, que le van dando la mano y tal, se le ve a todos los grandes directores de la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, jovencitos, o otros como Clouseau, más mayores, absolutamente con una veneración extraordinaria por este anciano que tanto nos ha dado al mundo del cine, porque fue tan moderno que todos los modernos han ido detrás suyo. Bueno, pues este hombre tan sencillo, tan magnífico, tan buena gente, era sobre todo un místico. Y por lo tanto es quizá el único director de toda la historia del cine que nos enseñó que el cine no es visual, sino espiritual. Y por lo tanto eso hace que sea un autor tan inclasificable, porque aunque ha habido sucesores, de alguna manera, como puede ser Bergman o Bresson o el propio Lars von Trier, el caso de Dreyer es único, porque nadie lo mostró como él, ni nadie fue tan creyente como él. Ya hablaré de Bergman en su día, pero aunque Bergman tiene el tema de la religión siempre presente, desde luego no era una persona como Dreyer. Bueno, pues Dreyer es un hombre que hay que entender en el contexto danés, porque él es un campeón de la tolerancia y todo el mundo cuando habla de Dreyer habla de cómo se mete con los calvinistas, pero es que realmente no son calvinistas, realmente, aunque se parecen mucho a los calvinistas de Suiza o de Holanda o de Escocia, son luteranos de la iglesia danesa, que es, para que se pueda entender lo importante que es la iglesia luterana en Dinamarca, hay un ministerio de la religión e incluso está tan vinculado al Estado que el Estado es realmente luterano. Y prácticamente todos los daneses son luteranos. Entonces, dentro hay algunas tendencias. Hay una que se llama la misión interna, que son los más rígidos. Bueno, pues a esa gente es con la que se mete, ya lo verán, con estos pastores protestantes desde el siglo XVII al XX, con esas túnicas negras y la famosa gorguera blanca, ¿no? Muy típica de toda la iglesia luterana danesa. Que, por cierto, es un tema recurrente en todo el cine danés. Él influyó mucho en otros directores, pero, por ejemplo, el famoso Festín de Babette, película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en Hollywood, es cómo entiende la religión luterana danesa un banquete y cómo lo entiende el catolicismo, esta cocinera católica francesa y todos sus señores, digamos, que son daneses rígidos, ¿no? Hay una frase en Dies Irae que
todo momento de placer es un pecado, ¿no?, que define muchísimo esta diferencia entre el catolicismo, que eso no lo ve así en modo alguno, hay que disfrutar de la vida, y el calvinismo, o en este caso el luteranismo. No se puede entender el misticismo y toda la religión de Dreyer sin esto. Iba a decir Ordet porque en la película Ordet, al final de la película hay una frase fundamental sobre esto, que dice: hemos vuelto al Dios único, a ese Dios único y eterno, ¿no?, e igual, que es una palabra muy interesante, como una especie de hermandad general ante un Dios benévolo y precioso, ¿no?, que nos quiere, que nos ama y que por lo tanto resucita a la nuera, ¿no? Bien, todo eso lo veremos después al hablar de Ordet y de otras películas, pero es muy importante que quede muy claro que es el hombre de la trascendencia. Desde que este concepto empezó a estar en nuestras vidas desde los egipcios y luego con el cristianismo se profundizó mucho más, es un concepto que en Dreyer es pleno, o sea, la trascendencia, la vida más allá de lo propio que ven nuestros ojos y de la mera carnalidad, ¿no? Esto no significa que él no sea muy partidario de todos los sentimientos carnales y de todos los sentimientos humanos normales. De hecho, si emplea el primer plano y lo emplea tantísimo, sobre todo en su primera época, es porque él cree que el rostro es el reflejo del alma y por lo tanto en esos ojos, en esa mirada, en esa manera de expresarse con el rostro, como en la Pasión de Juana de Arco, está todo el alma de las personas. Bien, esta es la primera característica, la profundidad humana de su mensaje o de sus películas, por decir una palabra que ahora no está de moda, mensaje, ¿no? Bien, lo segundo es que la plasticidad, la belleza. Si alguien ha conseguido la relación entre composición del encuadre, entre ritmo de los diversos planos y entre las emociones humanas manifestadas en esos planos y entre lo que se dice, ese es Dreyer. Y además, buscando la simplificación, cada vez más simplificación, la estilización. Él, que empleó al principio muchísimos planos, y el plano contra plano y los primerísimos planos y tal, fue haciéndose cada vez más estilizado, cada vez más sencillo, cada vez con planos más largos, cada vez con un movimiento más pausado, pero cada vez más intenso. Con lo cual es como estos grandes pintores, ¿no?, que empezaron a hacer cuadros realistas, superrealistas, y luego fueron estilizándose y estilizándose, como Picasso o como otros muchos, ¿no?, como el mismísimo Kandinsky o Piet Mondrian, con quien se ha comparado muchas veces algunas películas de Dreyer. Bueno, pues esa es, digamos, la mezcla perfecta entre contenido y cómo se cuenta ese contenido, entre forma y contenido. Y todo eso en una persona tan coherente que toda su producción jamás pensó en el gran público. Siempre hizo lo que él quiso, por eso no ganó casi nada de dinero e incluso durante unos cuantos años, a veces hasta 13 años, estuvo sin rodar. Tiene 14 películas en 54 años, lo cual es una producción bastante escasa, pero todas ellas suyas, salvo una pequeña producción que hizo en Suecia que no le gustó nada, casi todo suyo de verdad. De hecho, llegó incluso al final de sus días a dirigir un cine, pero no a dirigir un cine en plan, sino a dirigir el cine de la taquilla, de tal, de que era como el director de un cine de estos que se proyectan películas, vamos, que una profesión realmente para el gran maestro Dreyer muy humillante. Él jamás se sintió humillado, hizo lo que quiso, lo hizo perfecto, y por lo tanto es una obra que se puede estudiar de pe a pa coherente. Tan coherente que ya digo que cuando leo cosas, es el único director que cuando leo libros sobre él o interpretaciones o críticas y tal, se me quedan cortísimas, como este programa seguramente también. Cortísimo, porque es tan profundo que yo veo todavía más, ¿no? Bien, pues eso es lo que sucede con Dreyer. Era además un hombre súper culto, cultísimo, de tal manera que sus influencias son diversas. Si hemos dicho que tiene discípulos, pero no muy claramente seguidores directos, tiene dos maestros que son Maurits Stiller y Victor Sjöström, que son realmente dos, bueno, uno era finlandés y el otro sueco, pero es que hay que entender siempre el cine escandinavo como en su conjunto, lo mismo que en los discípulos. Bergman es sueco, Lars von Trier es danés, pero exactamente lo mismo. Y lo mismo con el teatro, porque él siguió las obras de Ibsen, que es noruego, o de Strindberg, que es sueco,
y se llenó de un ambiente cultural de pequeño tremendo que le dio toda una cultura muy grande, no solamente en el mundo del teatro, como Ibsen y esto, y no solo en el mundo del cine, sino en el mundo de la filosofía. Leyó a Kierkegaard y de hecho tiene gracia que el protagonista, el Johann de Ordet, está loco, como el Quijote con los libros de caballería, pues él está teóricamente loco con los libros de Kierkegaard, ¿no? Y llega con todo eso a la pintura. Y la pintura influye muchísimo. Es impresionante comparar los cuadros de Rembrandt con las películas de Dreyer. Hay momentos, la lección de anatomía o estas reuniones que hay de los diversos gremios de Ámsterdam, ¿no?, que los pinta Rembrandt, que luego en la película aparecen casi iguales, sobre todo en Dies Irae hay muchísimos. No digamos nada las luces de Georges Latour, ¿no?, esas luces que hay en muchas de sus películas con la luz de las velas que se parecen a los cuadros de Latour. No digamos nada los interiores de Vermeer, se parecen muchísimo, ya sea cuando están bordando, a las famosas lecheras o hilanderas de Vermeer, a esos interiores de Vermeer. Y cuando en los exteriores, sobre todo en Dies Irae, cuando la frescura de los paisajes se parece muchísimo al alemán romántico Friedrich. Bueno, pues todo esto es un mundo que de citas, de cuestiones, de mensajes, de imágenes que le llenaron toda la cabeza antes de crear su impresionante legado, ¿no?, porque es un legado cultural. No he citado al más grande de todos ellos, para él, que era uno de los autores menos conocidos, Wilhelm Hammershøi. Wilhelm Hammershøi es un pintor de interiores danés, que es en el que más le influyó, y si se dan cuenta algunas de sus películas, tienen casi la misma composición que los cuadros de Wilhelm Hammershøi. Mucho se puede ver de esto en Ordet, por ejemplo. Bien, dicho esto, vamos a analizar más de cerca sus películas. Él, bueno, no he dicho hasta el momento, pero es importante, que él era hijo ilegítimo. Nació de una criada de la familia Torp, de Christian Torp, el jefe de una granja. Tuvo este hijo ilegítimo, que era Karl Dreyer, con su criada Josephine. La criada fue expulsada de la casa, dio a luz fuera de esta granja y al final lo tuvo que dar en adopción. Se fue a Suecia, pero también intentó recuperarlo, pero murió a los 2 años. De tal manera que Dreyer se convirtió en un niño huérfano con 2 años, recogido por esta familia Dreyer, que eran obreros. Él era tipógrafo y ella ama de casa, y le formaron bastante bien, aunque eran luteranos un tanto estrictos, y él fue aprendiendo. No le marcó tanto esa infancia como a Bergman o como su padre luterano, ¿no?, pastor protestante y tal, sino que le dio la oportunidad de ver muchísimas cosas y de entender muchísimo y de leer muchas cosas, porque fue un total autodidacta. Y una de las cuestiones fundamentales es el tema de la mujer. Como esa madre perdida que él no conoció fue un mito en su cabeza, en todas las películas de Dreyer la mujer tiene una importancia tremenda. Es quizá el primer director feminista, y hablaré de eso, y luego es espectacular todos los retratos de mujeres, y termina con el retrato de una mujer, con Gertrude, ¿no? Bien, pues esa es la historia de esto. En 1909 se hace periodista, de hecho aparece en un documental con un danés, no sé si era un explorador o algo así, que llega con un barco y le están entrevistando y tal, y él aparece justo detrás, en la imagen y tal, el Dreyer con su cara muy típica, pero muy joven, y el año 18 se mete en el mundo del cine. Antes ya se había metido haciendo guiones y sobre todo estos letreros que hacían siempre para el cine mudo. Se entusiasmó viendo las películas de Sjöström, viendo Griffith, Intolerancia, que también le marcó muchísimo, y el año 18 ya se lanza a hacer el primer largometraje, que se llama Presidente. Ahí ya está en esencia muchas de las cosas que luego tendrá él en sus películas. Por ejemplo, una cuestión muy importante, el primer plano, ¿no? Ya aparecen los primeros planos. Otra cuestión, aparece el juicio a una mujer, tema interesante y recurrente. La manera también de entender que los personajes, una cosa muy típica de Dreyer, no se maquillaran, y aparecen los que tienen barba de verdad, y son personajes con barba suya, y en general esos primeros planos siempre sin maquillaje, lo cual será muy importante en La Pasión de Juana de Arco de ahí para siempre. Bien, la segunda película realmente es una influencia de Griffith, que es 4 historias en las que interviene Satán, ¿no?, o Satanás.
pero realmente, aunque es la segunda, fue estrenada la tercera. Bien, da lo mismo, la segunda sería La mujer del pastor, que es una historia que tiene mucho que ver con lo que luego será Dreyer en Dies Irae y tal. Siglo XVII, por primera vez el protestantismo luterano danés, por primera vez los interiores. Por cierto, es la primera película que se hizo en Dinamarca con techos, porque él toma las imágenes de tal modo que hubo que ponerle techos a todos los decorados, y tiene toda una serie de cosas, de tics, que no voy a hablar, pero que luego serán fundamentales en la... Y para terminar, hizo dos películas, para terminar me refiero antes de llegar a sus grandes películas, hizo dos películas en Alemania. La más famosa es Michael, que es la historia de un pintor, la importancia de la pintura, y otra que se llama Los perseguidos, o la traducción es dificilísima, no sé cómo traducirla exactamente porque la han traducido de varias maneras, pero son unos individuos emigrantes rusos de un pogrom en Rusia, rodado en las afueras de Berlín, que también tiene esas escenas de masas extraordinarias que de alguna manera reflejará luego más tarde en La Pasión de Juana de Arco, en las escenas previas a la quema de ella y posteriores, ¿no? Bien, porque no suele ser una persona que maneje mucho las grandes masas, y esta es una película de grandes masas. Y para terminar, la película que le hizo famoso. Quizá la única película, el único éxito comercial, que es El hombre de la casa, ¿no? El amo de la casa, la traducción, también han traducido de varias maneras, ¿no? Pero bueno, El amo de la casa. El amo de la casa es una película súper feminista. Me acuerdo un crítico que ponía un feminista en 1925, que la había visto ya muchos años después, ¿no? Pues sí, en 1925 se plantea el tema de cómo la mujer esclavizada en casa tiene que salir de ese mundo y convertirse en la señora de la casa, porque realmente tiene una profundidad y una capacidad, y eso que luego veremos en Gertrude, que es más totalizante en el amor también, ¿no? Que es extraordinario. Es una película que cada vez que la veo me gusta más, pero bueno, vamos a dejarla. Eso sí que tuvo un éxito tremendo. En París fue lo que motivó que le llamaran para hacer La Pasión de Juana de Arco. A París le llamaron para hacer una película sobre una mujer francesa, famosa, y le dieron a escoger entre Juana de Arco, María Antonieta y Catalina de Médicis. Y él, lógicamente, escogió a Juana de Arco. Y no la vida de Juana de Arco, sino la pasión de Juana de Arco, es decir, solo y exclusivamente el juicio y la muerte de Juana de Arco. Hacer eso en el cine mudo es casi imposible. Primero, porque es una película en la que casi todo está sacado del juicio. Lo que es fundamental es el diálogo, y si vemos películas de juicios lo importante es el alegato del defensor, el fiscal, el no sé qué. No, aquí está hecho todo con la expresión de las caras, y para eso necesitaba un director de fotografía maravilloso, que es Rudolf Maté, que es el director, ya había trabajado con él en Michael, y trabajará también en Vampire, y por supuesto una alucinante actriz que la buscó por los teatros de París, que es René Falconetti. Es la única película que hizo René Falconetti, solo con ello está en las listas de las mejores actrices de la historia del cine. Su cara lo llena toda la película. Toda la película, es impresionante la cantidad de expresiones que consigue sacar a esa cara sin maquillar, que cuando le cortan el pelo es cortar el pelo de verdad, etcétera, todo verídico frente a esas caras de todos los jueces, ¿no? Bien, de esta película hablé largo y tendido, y por eso voy a tener menos tiempo que las demás, que las otras tres obras maestras de Dreyer, porque hice un programa en un programa anterior que se llamaba Cine y Fe sobre ella, de 33 minutos y tal, que está en YouTube y que se puede ver, y si me dejo algunas cosas fundamentales se puede ir ahí, ¿no? Pero sobre todo aquí vemos al Dreyer de los primerísimos planos, incluso cuando hace dos travelings, él a partir de aquí va a ser muy sobrio en los movimientos de cámara, pero aquí tiene dos movimientos de cámara preciosos, que son recorriendo todas las caras de todos los jueces, que es impresionante, además que se van diciendo uno al otro algo al oído, y va
pasando por todas esas caras en primer plano, y otra que es cuando levantan las manos todos para votar, en la que va por detrás de todos ellos y solamente se ven las manos que van poniéndose de diversas maneras, levantándose, hasta que uno se niega casi a levantarle y el otro la mirada le hace levantarse, ¿no? Bien, todo eso es de una fascinación espectacular, hay movimientos de cámara muy modernos que no repetirá Dreyer porque va simplificando, como digo, pero por ejemplo hay un efecto catapulta cuando lanzan las armas desde una torre, el movimiento de la cámara que va hacia la torre y hacia afuera, o coger un plano al revés a los soldados saliendo del castillo y hacer así todo, hacer una panorámica total vertical hasta que se ponen bien, y al revés también existe, o imágenes tan bonitas como que se refleje la lucha en el agua y no nos enteremos casi de que es agua hasta que no caen sobre ella y casi nos salpica, ¿no? Salpica la cámara. Todas esas cosas, o como ese cuadro de cuando ella comulga, hay mucho de la miniatura del siglo XV, que antes no he citado ninguno miniaturista, pero también en esos espacios que hay al fondo, en esos castillos, en esas casas que son muy típicas de las miniaturas. Por cierto, es tan absolutamente mínimo, estilizado el entorno y todos los decorados, que hasta los hizo pintar de colores muy claros, amarillo clarísimo y rosa clarísimo, para que diera un blanco en la imagen, y si se fijan todos los fondos son blancos, incluido el castillo y todo. Bueno, de esto hablé mucho en ese programa, con lo cual no voy a repetirme. Lo que es muy interesante es el montaje paralelo final, donde va mostrándonos la muerte de ella, con el público que lo mira, con los jueces que también miran, con el humo que se está subiendo, con el fuego que sube, con los pájaros que vuelan, en una metáfora preciosa de su libertad, y con la imagen del Cristo que ella ha abrazado la última y que en ese momento sostiene un sacerdote. Todo esto es toda una perfección tal que es la explicación de toda una pasión absolutamente... Bueno, porque como quizá me olvide, he de decir que Dreyer tuvo la idea toda su vida de hacer la pasión de Cristo, y de hecho quería hacer una vida de Cristo, y ha sido el gran tema de su vida, intentar hacer una pasión de Cristo. ¿Qué habría sido si al final de sus días hubiese conseguido hacer esa pasión, y además en color, como pretendía hacerlo? Porque no tenemos ni un solo plano de color de Dreyer. Todos los planos de Dreyer, todas las películas son en blanco y negro. Bueno, antes de lanzarse a la siguiente obra maestra, que es Dies Irae, hizo el año 32 una película que se llama Vampire. La bruja vampiro se tradujo aquí, que es una película un tanto extraña. No está dentro del género del terror, porque más bien es todo como una especie de sueños, pero ahí aparece por primera vez un tema interesantísimo, que es el muerto sueña que está, perdón, el protagonista sueña que está muerto y ve un montón de cosas desde el ataúd, de tal manera que incluso ve que le ponen una velita y tal por el espejo que tiene el ataúd, como si fuera la cámara subjetiva, es que somos él dentro del ataúd. Esas cosas, como el empleo de la niebla, que lo hace muchísimo en Vampire, luego también lo hará en otras películas. Bueno, esa película tuvo tan poco éxito, y también La pasión de Juana de Arco tuvo tan poco éxito, que se volvió a Dinamarca y no pudo hacer cine durante 13 años. El año 43 por fin puede hacer cine, pero esta vez está en Dinamarca bajo la ocupación nazi. Tiene un proyecto en la cabeza que llega a su máxima expresión al final, pero que lo va haciendo poco a poco porque están los nazis ahí, y además es un proyecto sobre la tolerancia. Se llama Dies Irae, Dies Irae, el famoso canto del Requiem, ¿no? Dies Irae, que se canta en gregoriano y que significa es el día de la ira, ¿no? El día de la ira. Esta es la historia de cómo en una sociedad tan absolutamente intolerante como la danesa del siglo XVII, luterana calvinista, entre comillas, lo de calvinista, pues se produce la búsqueda y matanza de una bruja, de una pobre anciana que realmente... Fíjense si las mujeres son importantes, y aquí la mujer es importantísima, incluso el personaje de la esposa del pastor, que es quizá el más importante, que cómo maneja la cámara y las mujeres. Hay dos mujeres que se parecen mucho a Drede, que es la bruja, la teórica bruja, y la madre del pastor, que es la más intransigente de todos. Pues hay una escena en que ella va huyendo, la bruja, y sale de la casa como por un agujero, como una cochiquera, ¿no? Como en un sitio ahí que saldrían las gentes más despreciables, y que la pobre ha tenido que huir y meterse ahí, ¿no? Y cuando sale por ahí hacia la izquierda, a la derecha aparece en la siguiente plano la gran señorona, que se parece muchísimo, como digo, sacada casi de un cuadro de Rembrandt. Hay un cuadro de Rembrandt sobre la madre de Rembrandt que es muy parecido. Y abre la puerta, ¿no? Entra
y es la más intransigente, ¿no? La comparación de las dos pobres mujeres, ¿no? Por cierto, tiene uno de los planos, Dies Irae, más interesantes en relación con el que he dicho antes de la Pasión de Juana de Arco, que es que en la Pasión de Juana de Arco también hay un momento de la tortura, una tortura muy light, como hacía Dreyer, nada gore ni nada de esto, pero hay un momento en que repasa a los jueces, casi en 360 grados en un movimiento de cámara que los va repasando a todos los jueces, como están mirando a la pobre señora que están torturando, la señora se le oye quejarse, nada más que por el sonido, y termina con un plano de la pobre señora, ¿no? Ese movimiento de plano, hasta la imagen de la señora, es una preciosidad de movimiento, y además todos ellos puestos como los célebres cuadros de Rembrandt o de Hals, me he olvidado de Frans Hals, ¿no? Esos cuadros de los pañeros, de los tal, ¿no? Todos allí como bien, en negro, por supuesto. La sociedad holandesa también era calvinista. Bueno, de ahí la relación con Rembrandt y con Hals. A lo que íbamos, Dies Irae tiene uno de los planos más bonitos de la historia del cine, que jamás ha vuelto a repetir, que yo sepa, con esa maravilla, que es conseguir que la cámara, a través del tejido que está bordando la protagonista, veamos su cara y la de el amante y cómo se sonríen los dos a través de esa especie de entramado que forma perfectamente el hilo, ¿no? No digamos nada, las imágenes de ella mirando por la ventana, hay mucha ventana en esta película y mucho humo y mucha niebla, y por lo tanto el humo que empieza a quemar a la bruja, a la teórica bruja, a la pobre señora, y ella, que además le han dicho que es hija de una bruja y tal, que su madre tenía poderes y tal, la esposa del pastor lo está viendo a través de la ventana. Los blancos, negros y la importancia espectacular de que ella, por ejemplo, al final, en la última escena, cuando es acusada ella, esté de blanco, cuando la hemos visto todo el tiempo de negro, con el famoso cuello este blanco. Bien, Dies Irae es una película tan llena de maravillas que no voy a seguir, porque si no estaríamos aquí todo el tiempo. Vamos con la tercera obra maestra de Dreyer, que es, por cierto, tiene también una de las frases Dies Irae más bonitas también de la historia del cine, cuando dice: te veo a través de mis lágrimas, te veo a través de las lágrimas. Bueno, tiene infinitas cosas. Vamos con Ordet. Ordet o Ordet, o pronúncienlo como quieren, porque la primera vez que lo escuché en danés, vamos, no tiene nada que ver, me sonaba Uel o algo así. Las vocales no coincidían con nada. Bien, total, que Ordet, como se suele decir, o Ordet, como dicen otros, es la palabra en danés, la palabra. Porque a través de la palabra, como dice Johannes en la última escena, a través de la palabra se transmite todo lo que intenta transmitir la película. Por cierto, acaban de ponerme un plano aquí detrás de una de las escenas que luego comentaré, que es una de las escenas más bonitas que he visto yo en toda la historia del cine y más definitorias de lo que es Dreyer. Pero primero quería decir algo sobre la temática. La película es una película que, por supuesto, ganó el premio del Festival de Venecia, el León, pero es una película que ha recibido todas las críticas espectaculares de todo el mundo, sean creyentes o no creyentes, sean personas absolutamente ligadas a una fe o no ligadas a ninguna, los más agnósticos, porque es de una belleza tal que le permitimos a Dreyer, todo el mundo, los que creemos, nos quedemos atónitos ante el milagro de la película, porque se produce un milagro, y la gente que no cree también lo acepta fenomenalmente bien, porque la película te va llevando por un mundo de trascendencia espiritual, maravilloso, tan espectacular, que al final la gente rompió en aplausos al terminar la película, como no he visto yo nunca, ¿no? La primera vez que la vi. Ordet, por cierto, para que se vea también que la crítica española es una crítica bastante buena en los años 60 y 70, buenísima. En los años 60, cuando se hizo una votación de cuál era la mejor película de la historia del cine, 80 críticos españoles votaron y quedó la primera Ordet. La primera, y acababa de ser, o sea, la película es del año 55, del 65 es la última, Gertrude. Con lo cual, esta película resume un montón todo lo que es la espiritualidad de Dreyer, todo su misticismo y toda también su capacidad de ir haciendo cada vez más sencillo su lenguaje cinematográfico. Fíjense, solo en la escena de la cocina, cómo
maneja el movimiento de la cámara y el movimiento de los actores. Esta es una película que tiene muchas puertas de entrada y de salida, como si fuera un teatro. Pero sin embargo, aunque les deja decir todo lo que sea, la cámara se mueve de tal modo que va de un lado para otro, de modo distinto, sin molestar a cómo van los espectadores, los personajes que a veces salen de la escena, vuelven a entrar y que a veces se acompasan ambos, ¿no? De la reducción del decorado llegó a tal que en esa escena de la cocina, ya que he citado la cocina, que dura nada, unos segundos, pero que se sepa hasta qué nivel trabajaba Dreyer, que le hizo poner a la que tenía la cafetería del estudio, que pusiera una cocina tal cual ella la quisiera, o sea, de poner, él lo cuenta en una entrevista, que todos los cacharros que quisiera para que ella se sintiera cómoda. Y cuando estuvo puesta toda la cocina, él y el director de fotografía fueron quitando todo hasta dejar 5 o 6, ¿no? De tal manera que eso es lo que hace el arte abstracto, ¿no? Simplificar de tal manera que al final, o lo que hacía Picasso, quedarse con la esencia de la cocina, ¿no? Bien, eso lo hace muchísimo en todas sus, fíjense en la escena final, que luego hablaré de ella, de la simplicidad de la escena. Bueno, como no hay mucho tiempo para centrarnos en Ordet, voy a ir ya a esta escena que he dicho antes, porque creo que resume todo el arte de Dreyer, que es el siguiente. La niña acaba de salir de ver a su abuelo y ya su madre está enfermísima, a punto de morirse, y entonces viene desde el fondo del campo, del fondo del plano, se va acercando por una puerta que tiene luz hacia donde está Johannes sentado. A partir de ese momento es un único plano toda la conversación. La cámara empieza cogiéndole por la izquierda y va 180 grados moviéndose en una panorámica circular hasta que le coge exactamente por la derecha, casi de puerta a puerta, ¿no? La puerta en la que está la mamá difunta y la puerta de la habitación de Johannes. Y mientras tanto, el único movimiento que hay es ella, porque los dos miran hacia la cámara, hacia esa cuarta pared, digamos, que no se ve. El único movimiento que hay es el de la niña de un lado para otro, que como un pajarillo le va diciendo cosas al oído a Johannes, pero muy lentamente. Y cómo en la penumbra de esa noche dificilísima, ella argumenta con él le dice que probablemente su madre se irá al cielo, y ella le va argumentando de que es mucho mejor tener a la mamá en la tierra que en el cielo. Y le pide que la resucite si muere. Y entonces es una conversación tan bonita, tan profunda, tan espiritual, tan al propio tiempo lenta, porque habría que hablar del tempo de Dreyer, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? No es ese tempo norteamericano en las películas de acción, esto es tranquilidad, profundidad, etcétera. Bueno, que es impresionante. Y como habitualmente nadie habla de esta escena, y es una escena que pasa desapercibida, dada la cantidad de escenazos que tiene la película, creo que es la que mejor resume todo lo que intento decir sobre Dreyer. Espiritualidad, profundidad de conversación y el movimiento de la cámara y la planificación. Cualquier director habría hecho un plano contra plano de ambos mientras hablaban, no, hecho de tal modo que no distraiga, pero que al mismo tiempo envuelva y que la luz consiga incluso ese ambiente que parece que pueda aparecer en cualquier momento hasta un ángel, ¿no? Bien, pues esa trascendencia de Dreyer. Bueno, y vamos, 2 planos solo, para que vean cómo filma espectacularmente bien. Al principio, cuando están buscando a Johannes, el padre y el hijo más pequeño, se ve un plano de una colina con unos que está buscando a su hijo, es la primera vez que va a aparecer el hijo, que todavía no ha aparecido, y están colgada la ropa, ¿no? Con un vientecillo, semi de noche, ¿no? Iniciándose el amanecer en ese caso. Y al revés, iniciándose el anochecer en la última, prácticamente la última escena, antes de la larga escena del ataúd, que es lo mismo, pero sin la ropa tendida y solo el padre buscando. Una repetición de planos que cierra paréntesis, que va abriendo, que va diciéndonos cantidad de cosas. O fíjense solo en ese plano en la que por la noche, desde fuera, estamos viendo cómo Johannes se va a ir y escribe la nota, vemos la nota que la deja sobre el alféizar de la ventana, las botas, cómo sale por la ventana, que está iluminada con un candil al fondo, y la cámara solo gira un poquito para que veamos que está dormido el hermano que tenía que custodiarlo, ¿no? Y él se va tranquilamente. Bueno, pues todo eso es puro Dreyer. Vamos, para terminar con Ordet, con la última escena, que es la clave en la película y en todo. Si se fijan, es una escena tremendamente simple, blanca. En los casi 30 minutos, 28 minutos que dura la muerte de la madre de la niña, de Inger, lo que ha ocurrido es que se inicia
Cuando se entera de que se ha muerto su marido, lo que hace es apagar el reloj. Pone las manillas juntas y el reloj deja de funcionar. Y termina la escena con el hijo más joven poniendo el reloj en hora. Bueno, pues esos 28 minutos que hay ahí en mitad, 20 se dedican solo a la escena del velatorio. Por cierto, es el velatorio más largo de la historia del cine después del de Vivir, de Kurosawa, aunque en el de Vivir de Kurosawa no está el muerto presente. Aquí está el muerto, la muerta, que es blanca total, en el centro, con un ataúd precioso, pero blanca. La luz blanca, García en su programa de Qué grande es el cine llegó a decir que no había nunca una luz blanca como esa que salía desde fuera y que entraba a través de los visillos, espectacular, y de negro vestidos todos los personajes que están ahí, salvo la niña. Bien, cuando Johannes, bueno, Johannes también que va de gris, cuando Johannes por fin dice la célebre frase, en nombre de Jesús, resucita, levántate y tal, el plano es precioso porque no le vemos a ella moverse, sino lo primero que se mueve son las manos. Y cómo poco a poco va resucitando. Y cuando todo el mundo está con un estupor total, porque se queda absolutamente atónito, la única que está feliz y que sonríe y que le mira a su tío fenomenal es la hija, porque ella sí que ha tenido fe toda la vida y sabe que lo va a hacer. O sea, que no hay ningún problema, que la mamá se va a despertar en nada. Esa imagen es una preciosidad, una maravilla. Toda la composición de toda la escena es realmente espectacular. Y no digamos nada de lo que se dice, ¿no? Cuando él la abraza y le da ese beso y ella pregunta por su niño y él le dice, sí, está vivo, está con Dios en el cielo, y ella se queda en el cielo y él le dice, sí, he recuperado tu fe. Todo eso es de una densidad, y al mismo tiempo de una trascendencia absolutamente, y que termina con la célebre frase que he dicho antes sobre el Dios eterno e igual. Bien, toda esa escena con la que se cierra la película es una de las maravillas más grandes del mundo y que no hacía presagiar que un cambio un tanto en la temática, pero al mismo tiempo una profundidad espectacular de su siguiente película, que tardó 10 años en hacerla, que es Gertrude. Gertrude es la historia de una mujer que tiene como fundamental asunto en su vida amar. Y ningún amor le llena, porque esa totalidad que Dreyer ve en la mujer, esa totalidad que abraza toda su vida y que intenta entregarla a algún amor potente, no es ni su marido, ni su amante, ni una tercera persona que aparece, porque va trasladándose y va, digamos, defraudándole, ¿no? Bien, esa es una película que también se podría ver desde el otro lado, desde el lado de la intolerancia de ella hacia todos los hombres, aunque al final tiene un amigo sensacional del que hablaré, en el sentido de que no son capaces de amar como ella ama, pero también tiene que ver muchísimo con el amor y el canto. Por cierto, si Ordet era un canto a la vida, que es un canto a la vida espectacular, y la palabra vida se refiere, de hecho, creo que la última frase de la película es esa, viviremos, o bienvenida a la vida, o creo que es nuestra vida comienza ahora, que le dice el esposo a ella en el abrazo ese final, que ella intenta besarle además, tremendamente apasionada. Eso en Gertrude se convierte en un canto al amor, y un canto al amor visto desde muchísimas ópticas. Una película poliédrica, tremendamente difícil de interpretar en todos y cada uno de sus planos, ¿no? Bien, pues tiene dos escenas que son magistrales, la primera y la última. Hay muchísimas por en medio. Por en medio está quizá una de las escenas más bonitas de Dreyer, que es cuando enciende dos velas, uno de sus amantes, y ella aparece en el espejo que hay justo enfrente, que hay justo entre las dos velas, entre los dos candelabros, y ella se pone enfrente, que no la vemos, y se refleja, y ahí también hay un pequeño movimiento de cámara para que la veamos en el espejo, y luego será ella quien apague las velas. Interesante metáfora, en fin, todo, como es, pero es una pared también tremendamente estilizada, o sea, es una pared blanca, solo con el espejo y los dos candelabros. Bueno, a lo que iba, la primera escena, que es una escena que dura casi 20 minutos, es una conversación entre ella y su marido, en la que jamás ella le mira a su marido, donde interpretamos ya todos sus sentimientos en que jamás le mira. Él le mira poco, pero le mira algo. Y en todo el lenguaje maravilloso, precioso, magnífico que se va desarrollando a lo largo de toda la escena.
porque se empieza con un movimiento de cámara y una sonido de campanas del reloj que está dando la hora, pero luego se mantiene muchísimo el plano para que podamos escucharles y escucharles muchísimo. Además, con ironías que no pretende el personaje, pero que nosotros interpretamos, cuando le llegan unas cartas y dice, bueno, aquí tienes unas cartas, probablemente serán facturas. ¿Qué otra cosa puede recibir una mujer, ¿no? ¿Qué facturas, no va a recibir? Bien, o cosas de ese estilo, ¿no? O cuando le dice, ¿quieres ser la esposa de un ministro? Y dice, ¿con quién quieres que me case? Y él lo que está intentando decir es que el ministro va a ser él, ¿no? Bien, pues todo eso es impresionante, pero no se entendería esa separación. Por cierto, jamás con ninguno de sus amantes o con su esposo se sienta pegadita o se abraza. Siempre están sentados un tanto separados. Siempre están en unos divanes de esos un tanto separados, incluso con el amante teóricamente más de esto. Bien, y la escena final magnífica, en la que ella por primera vez abraza o le coge por el brazo a uno, le pone la mano encima, está mucho más entrañable y se sienta junto a él porque es un amigo. Y ese amigo que viene a verla ya al final de su vida la ve totalmente distinta, porque por primera vez Dreyer en su última escena maquilla a una actriz, la maquilla totalmente e incluso la hace más hombruna, le pone, ha estado femenina durante toda la película con unos vestidos preciosos y la pone con una levita casi de hombre, ¿no? Y le pone de una manera absolutamente, y como eso que decía antes de la tela, pues hay como una especie de tela puso delante, con una especie de visillos, para que, muy tenues, para que cogiera una escena como casi de etérea, de que se está yendo, y al final es una puerta que se abre, él que se va, se despide y ella cierra la puerta. Y cierra la puerta como casi yéndose al cielo. Eso es ella, Gertrude, que se está yendo, y es el propio Dreyer que nos dice adiós. La última escena de toda su vida es una puerta cerrándose, y que ella en un momento dado ha dicho que ha amado y por lo tanto ha vivido porque ha amado. Es un lema, un legado espectacular. Dreyer también ha vivido porque ha amado y porque nos ha dejado estas maravillas espectaculares. Siempre solemos hacer una broma entre algunos amigos de que a algunos directores le ponemos un altarcillo, ¿no? Incluso un reclinatorio. Pues Dreyer montó un altarcillo a lo largo de toda su vida, lo compró en Ikea o donde fuera, valga el chiste escandinavo, pero lo montó él y lo montó a otro, no a él. Lo montó a Dios, a la espiritualidad, a la trascendencia, a la profundidad humana, a los grandes personajes, a la mujer, pero no a Dreyer, como solemos hacer todos, de montar esos altarcillos, ¿no? Como decía un amigo mío, vamos a sacar el reclinatorio y tal, porque vamos a hablar de Ford o vamos a hablar de... Dreyer se montó a sí mismo el altarcillo montándoselo a el cine más puro, más metafísico. De hecho, es la única vez que he visto iba a decir más místico, porque es la única vez que he visto yo una discusión entre si es místico o ascético. Eso solamente se pudo hacer en toda la historia del siglo XX, yo creo que con Messiaen, el gran músico, que era también un místico, y con pocos más. Si era un místico o un ascético. Bueno, pues ahí les dejo la pregunta para que vean todas las películas. Si he conseguido con este programa que al menos vean una película de Dreyer, que los que no la hayan visto nunca y los que lo hayan visto la repasen, ya he cumplido, porque Dreyer es un hombre que te llena tanto que lo mejor que pueden hacer es ir a él y olvidarse de lo que yo he dicho y pensar qué es lo que le dice a cada uno de ustedes.